El tema de esta noche es el infierno. Es un tema bastante delicado, bastante serio. Yo voy a sugerirles que leamos primero un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas. Allí vamos a leer en el capítulo 5. Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Versículo 33 en adelante. Entonces ellos le dijeron a Jesús, los discípulos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? No sé si me entendieron. En relación a los discípulos, la pregunta era de los fariseos y los escribas, de los teólogos de la época. ¿Por qué tus discípulos comen y beben? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Quiere decir la pregunta. ¿Saben por qué hago esta introducción? Porque cuando se trata del infierno y previamente del tema de la guerra espiritual, mucha gente cree que para reprender a los demonios hay que ayunar. Y entonces suponen que es necesario tener un régimen de comidas especial para poder reprender a los demonios. Yo les quiero hacer notar que los discípulos de Jesús reprendían demonios. Dice Lucas capítulo 10, en el versículo 17, que volvieron 70 discípulos de Jesús, no eran los 12 apóstoles que ya habían ido, sino 70 discípulos de Jesús. El versículo 17 de Lucas 10, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ustedes ven que esto quiere decir, porque lo leímos un ratito antes, los fariseos y escribas veían con admiración que los discípulos no ayunaban, y aunque no ayunaban, ellos lograban expulsar demonios. A ver si les hago una pregunta. Tiene relación con lo del infierno, pero es una pregunta previa para despertar el interés. Una pregunta previa. ¿Por qué Jesús dijo, cuando se trataba de reprender demonios, como el caso de algunos demonios muy resistentes, Jesús les dijo que los demonios no salían sino con oración y ayuno, si los discípulos de él no ayunaban? Porque Jesús dijo, ¿se acuerdan de la frase de Jesús, no? Este género no sale sino con oración y ayuno. Eso lo dijo Jesús. Pero los fariseos y escribas decían: pero tus discípulos no ayunan. Y la verdad, no ayunaban. Y los 70 no ayunaban y reprendían igual a los demonios. Entonces, ¿cómo se explica esa aparente contradicción? ¿Qué tengo que hacer yo cuando me encuentro con un endemoniado? ¿Tengo que ayunar o no tengo que ayunar? ¿Y por qué parece que eso fuera una contradicción? Supongamos que yo no supiera la respuesta. Lo que dice Bisolio es cierto, porque lo que comentábamos recién, al descender del monte de la transfiguración, los discípulos no habían podido echar a un demonio, vino Jesús, lo echó. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo? Y Jesús les contestó: porque este género, este tipo de personajes espirituales no se pueden echar sino con oración y ayuno. Sin embargo, Jesús, hablando con los escribas y fariseos, dice que no era necesario que sus discípulos ayunasen. Ayunaban los de Juan, el Bautista, y no los de Jesús. Y los 70 que se fueron y echaron demonios por todas partes, echaron demonios sin ayunar. Entonces, también lo vemos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Pablo y Silas van caminando por las calles de Filipo, viene una endemoniada atrás,
y Pablo, sin ayunar, se da vuelta y le dice enmudece y sal de ella, y el demonio sale, ¿no? Así que allí no, una vez lo expliqué esto. Yo no quiero hacer largo este punto, sino explicarles algunas cosas con respecto a este tema de la presencia de los demonios, porque la enseñanza bíblica es que el infierno fue preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles, los demonios. La primera afirmación de la Biblia con respecto al infierno, allí la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los ángeles, obviamente, los ángeles de Satanás son los demonios. Así que ese es el destino de los demonios. Les recuerdo que en algunos diálogos que Jesús tenía con los demonios le decían, ¿cómo has venido a atormentarnos antes de tiempo? O le pedían, como en el caso del endemoniado gadareno, no nos arrojes al abismo, déjanos entrar en esa piara de cerdos. Es decir, la enseñanza aquí es que lo que Jesús mostró al principio es que el infierno era un lugar donde los demonios y el diablo debían ser castigados. Entonces, había que tener en cuenta en qué contexto se realizaban las preguntas y respuestas. Los fariseos y escribas consultaban a Jesús desde el punto de vista de la teología judía. Para judíos como los fariseos era muy importante ayunar, porque ayunar era tener una evidencia de vida espiritual, era cultivar un rito, era ayunar como mucha gente dice que ayuna en Viernes Santo. Entonces ayunan de esta manera: en vez de hacer un asado con chorizo, morcilla, molleja y todo, comen empanada de vigilia, y las cosas de bacalao, pesa y todo. No ayunan nada, pero dicen que ayunan, que guardan cosas así. Bueno, en aquella época también echa la ley, echa la trampa, pero los fariseos consideraban que guardando ciertas disciplinas, esas disciplinas eran evidencias de vida espiritual. Y entonces Jesús les contestó que ese tipo de disciplina de ayuno, como ellos lo interpretaban, no servía para nada, porque como yo les expliqué muchas veces, y ahora me limito a mencionarles la cita nomás, en Isaías capítulo 58, para Dios siempre el ayuno era otra cosa. Isaías 58 dice el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? El versículo 4, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Versículo 6, dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo elegí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso era el ayuno. Entonces, por eso Jesús les dijo, no, por donde van ustedes no es el camino, no es necesario esa clase de ayuno. Cuando Jesús dice hay que ayunar, se refiere al ayuno de verdad. De vez en cuando es provechoso ayunar, no es necesario que sea un día y una vigilia, pero si uno voluntariamente un día quiere abstenerse de comer para dedicarse a la vida espiritual, puede hacerlo. Pero Jesús no lo instituye como una obligación, sino que les dice a los discípulos andaban mucho en las cosas superficiales, entonces les dijo, acá hay que orar y ayunar, tienen que tomar la vida más en serio, siempre dentro del marco del judaísmo. Pero Jesús les daba enseñanzas para hacerlos pensar más profundamente. Ellos tenían que pensar en algo que Jesús les enseñó, como leímos recién al final del capítulo 25 de Mateo. El infierno es un lugar preparado para castigar al diablo y a sus ángeles. En primer lugar es para ellos, al diablo y a los demonios. Entonces,
Quiere decir que todavía no están en el infierno el diablo y los demonios. Están sueltos, están por acá. Es lo que enseña la Biblia también. No están en el abismo. ¿Saben cuándo van a ser arrojados al abismo? Dice el libro de Apocalipsis. Al final del Apocalipsis, yo tengo una Biblia con tantas cosas que tienen más hojas de las que debiera. Dice la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 10, que el diablo, que los engañaba, que engaña a la humanidad, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los que inauguran el infierno, según la Biblia, dice el capítulo 19 ahora, el versículo 20, son los siguientes. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y recién ahí, en el capítulo 20, el versículo 15 dice que en el día del juicio final, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recién ahí. Entonces vamos a explicar en los primeros 10 minutos cómo es la cosa. En el Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice los cielos, la tierra y el infierno. No dice eso. Dice los cielos y la tierra. No había existido en el principio ninguna rebelión. Como lo hemos explicado muchas veces, la rebelión ocurre después. Como dice el libro de Ezequiel capítulo 28, que hemos examinado muchas veces, a partir del versículo 11 se refiere a Satanás. En el capítulo 28 ya lo hemos explicado otra vez, así que le voy a dar 2 minutos nomás. El versículo 2 en adelante se refiere al gobernante de la ciudad de Tiro, el príncipe de Tiro, del cual se dice que es un hombre y no Dios. Versículo 9. Hombre, el gobernante de Tiro. A partir del versículo 12, la profecía se refiere al rey de Tiro. Pero esta traducción, rey de Tiro, si ustedes consultan a cualquier erudito en hebreo, yo no lo soy, pero pueden consultar a un rabino judío o pueden consultar un comentario, van a encontrar que no dice rey, sino que es una traducción. Dice Melec. Melec de Tiro quiere decir ángel de Tiro. El espíritu que gobernaba la ciudad de Tiro. Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor, versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y entonces el versículo 14 dice que es el querubín grande y protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nunca dice aquí que es hombre. Dice que es un querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, dice el Señor. No lo arroja al infierno. No lo arroja al infierno, sino que lo arroja a la tierra. En Apocalipsis encontramos, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 9, Apocalipsis 12, 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. No dice al infierno, a la tierra. Es lo mismo que dice el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde? A la tierra.
están aquí. Por eso el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 5 al final, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, lo que aquí dice es que en el principio de la historia de la humanidad, antes también, en el principio de la historia del planeta Tierra, cuando Satanás, que era un querubín, más que un arcángel, con el nombre de estrella, Luzbel, Lucifer, que habla de la belleza que tenía Satanás y tiene todavía, desde el punto de vista bíblico, Satanás es un ángel de luz todavía. Eso es lo que quiere decir Luzbel, Lucifer. Nunca es ese personaje tétrico que nos ofrecen las películas. Es atractivo, sumamente sabio y sumamente hábil, y lo dice la Biblia, lo acabamos de leer en Ezequiel 28. Entonces fue expulsado a la tierra. Él gobernaba la tierra desde el espacio. Por eso se lo llama en la Biblia, en Efesios capítulo 2, príncipe de la potestad del aire. Dice Efesios capítulo 2. Versículo 2, cuando habla de que andábamos en delitos y pecados, le dice a los creyentes, en los cuales, pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del espacio exterior. Estaba en el espacio celestial, porque la Biblia dice en la misma carta de Efesios, capítulo 6, que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, dice el versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes estaba en las alturas espirituales del trono de Dios. Ahora está en las alturas del espacio exterior, regiones celestes, en el cosmos. La Biblia no pone al diablo en el infierno. Imaginar que el diablo es el rey del infierno es ignorar que la Biblia no habla del infierno todavía. Si yo me muero y soy pecador y no acepto a Jesús, no me voy al infierno, me voy al Hades. Mi espíritu, mi alma quiere decir, el Hades es el más allá, y queda allí esperando el día del juicio, cuando mi cuerpo resucite y sea arrojado recién entonces al infierno. El Hades es un lugar consciente donde uno ya sufre la soledad, pero la Biblia señala algunas cosas que son muy importantes y que nosotros debemos recordar cuando leemos lo que dice la palabra de Dios. Pero perdonen que me detenga antes un minutito. Cuando Satanás es arrojado a la tierra, viene a recorrer la tierra y se encuentra con Eva. Claro, uno dice, esto es una leyenda, una fantasía, es la palabra de Dios. A veces dicen, ¿cómo? Yo estaba mirando el libro escrito por un académico, el doctor de Jeanán, y dice que a él le han dicho muchas veces, ¿cómo un hombre como usted, un académico egresado de los mejores institutos teológicos y filosóficos de Estados Unidos, dice, cree en estas cosas? Y dice que él contesta simplemente porque lo dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, dice el capítulo 3 que esta serpiente arrojada a la tierra, serpiente es una linda figura, arrojada a la tierra, se arrastra en la tierra, pero astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. En ese momento Satanás comienza a actuar en la tierra, y al actuar en la tierra va formando una simiente que lo va a acompañar a él en el infierno. Su propósito es impedir el plan de la salvación que Dios ha elaborado. Entonces, vamos ahora
al Evangelio de Mateo. Viene Jesús para traer la salvación, para ofrecernos el perdón de pecados, y cuando viene, entonces empieza a hablar de los peligros tremendos que hay en cuanto a la presencia de Satanás y la posibilidad del infierno. Si ustedes leen en el capítulo 5, el primer sermón teológico de Jesús, que se llamó el Sermón del Monte, él dice así a partir del versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo va a echar el Señor el cuerpo al infierno si a uno lo entierran? O a algunos les gusta que su cadáver sea cremado y el polvo, las cenizas echadas en el mar o desparramadas en el aire. U otros suponen que, bueno, si viene una bomba atómica. La otra noche estuve viendo, qué sé yo, ¿les puedo confesar un pecado? Me prestaron un video que se llama Impacto Profundo, una película muy buena, se las recomiendo, muy linda. Y claro, yo no tengo tiempo, eran las 12 de la noche y le digo a Rosita, tengo que devolver este video, son las 12 de la noche ya, y tengo que armar el video porque desde que nos mudamos, la video que nos regaló la iglesia estaba en un lado, el televisor en otro, los enchufes por otro. Me pasé media hora buscando todo hasta que ensamblé todo, lo coloqué. Y le digo, son las 12:30. Esta película debe durar como 2 horas. Bueno, empezamos a verla. 1:45 más o menos. Terminamos como a las 3 de la mañana. Y había que levantarse temprano porque la gente viene temprano a consultar al pastor. Bueno, pero la vimos. Terrible. Porque es imaginaria. Pero es lo que representa el castigo de Dios desatado sobre la tierra. Es la descripción de una de las plagas más terribles del Apocalipsis, la caída de la estrella o el cometa llamado Ajenjo. No tiene ninguna explicación bíblica la película, pero los que conocemos la Biblia nos damos cuenta que el autor del argumento sí sabía lo que hacía. La gente escondiéndose, sí. Es una película que me impactó profundamente, tanto que después estaba durmiendo y soñaba con la película. Bueno, pero uno dice, bueno, si viene una guerra atómica o una inundación así, viene una ola de 1000 metros de alto y a una velocidad de 1700 kilómetros por hora, porque se desborda el océano sobre la Tierra en la película, que es lo que pasó en el diluvio. Y ya pasó, ¿no? Y viene y derriba todas las ciudades y todo, lleva a la gente, lleva los árboles, los autos, todo, y cubre, todo, es una cosa impresionante. Es exactamente la descripción del diluvio, porque el diluvio fue así, no fue una lluvia. La Biblia dice, se abrieron las fuentes del gran abismo, dice la Biblia. Y también llovió de paso, dice la Biblia. Pero lo de llovió es un detalle. Allí dice que el agua salió del abismo. En este caso también, al chocar el cometa contra el Atlántico, se levanta una ola tremendamente trágica. Y uno dice, bueno, si un día viene eso, ¿cómo van a echar mi cuerpo al infierno si va a estar destruido, hecho pedazos, comido por tiburones, roto por el terremoto como pasó hoy en Colombia, o cosas así? ¿Qué va a hacer de mi cuerpo? Si acá dice Jesús, si yo muero en pecado, mi cuerpo es arrojado al infierno. Entonces uno tiene que leer con cuidado la Biblia. Porque Jesús, cuando está explicando eso, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28, y el que sigue, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Acuérdense que en aquella época
no se hablaba mucho de cremación, ni de bomba atómica, ni de nada de eso. Generalmente se pensaba que los muertos estaban en los sepulcros, pero está queriendo decir todos los muertos oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno, es decir, los que creyeron en Jesús, porque Jesús había predicado, estaba terminando. Hacer lo bueno es aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, el Señor nos va a hacer resucitar aunque estemos hechos polvo. Vez pasada me pidieron que fuera a tener una charla en esta organización que se dedica al trasplante de órganos de Cucay, acá en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Y estábamos con algunos profesionales, médicos, abogados, un rabino, un cura, yo, y estuve charlando sobre ese tema en una conferencia. Y les dije, hay gente que tiene tanto escrúpulo en donar un órgano. Por ejemplo, donar, como va a ser la mamá de Marcelo Perino, donarle a su hijo un riñón. De tanto escrúpulo que tienen. ¿Para qué? Algunos hermanos me han contestado, y para que cuando yo resucite no me falte el riñón o no me falte el hígado. Yo le digo, ¿sabe lo que hace usted cuando se muere si no dona sus órganos? Se los dona a los gusanos. Piénselo. Yo me fui una vez en Ezeiza, tenía que viajar, llené un formulario, no sé si mis órganos sirven para algo, pero pensé, bueno, ya que me pidieron, firmé ahí, dono todo lo que sirva. Me parece muy bien. Pero el Señor se ocupa de resucitar un cuerpo inmortal para salvación o para condenación. ¿Qué es la condenación? La condenación es el infierno. El infierno es un lugar que Dios no ha creado todavía. Hay quienes están en el Hades, hay espíritus cautivos en el Hades. Ese tema lo vamos a tratar otro día, lo hemos tratado ya una vez hace unos pocos años, que son los espíritus de aquellos seres celestiales que, desobedeciendo a Dios, según dice la epístola de Judas y las epístolas de Pedro y Génesis capítulo 6, habiendo sido creados por Dios como ángeles, tomaron forma de hombres y vinieron a la tierra y se unieron a mujeres y produjeron una generación falsa, tan satánica y diabólica, que Dios tuvo que destruir la humanidad con el diluvio. Pero ellos no están en el infierno, están esperando ser juzgados. Lo que la Biblia dice es que están esperando ser juzgados. Entonces, en esa expectativa, ellos se encuentran allí. Dice, si ustedes quieren que mencione un pasaje, aunque no quiero estudiar esto ahora porque ya lo hemos estudiado otras veces, dice Judas, son los que tomaron forma humana para tener relaciones sexuales con mujeres, según el capítulo 6 de Génesis, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, pero no dicen el infierno, para el juicio del gran día. Es decir, todavía no los puso en el infierno. Están aprisionados en lugares de tinieblas. Ahora, si ustedes me acompañan en buscar algunos pasajes interesantes, les sugiero que vean, unos busquen Mateo 8:12 y otros Mateo 22:13. Cuando habla de los hijos del reino, los israelitas que rechazaron al Mesías, a Jesús. ¿Quieren leerlo en voz alta? 8:12. Muy bien. Y la otra cita que vi, ¿quién la encontró? Mateo 22:13. Mateo 22:13. Otro que lea en voz alta. ¿Pensaron en esta expresión tinieblas de afuera? Ustedes saben que todas las tinieblas que nosotros conocemos son de adentro. Son de acá, del planeta Tierra. ¿Qué idea tenemos de oscuridad? Y bueno, la oscuridad que es cuando no hay ninguna luz,
pero siempre queda por ahí alguna estrella, alguna lucecita encendida, algún reflejo de la luna, y lo más que puede haber una tremenda oscuridad ocasional, circunstancial, muy difícil de entender y comprender en nuestro mundo. Pero estas tinieblas de afuera quieren decir tinieblas de afuera del planeta Tierra, de afuera del sistema solar, de afuera. La ciencia nos habla, por ejemplo, de los agujeros negros en el espacio sideral. Pero aquí tinieblas de afuera es oscuridad fuera de este planeta. Es decir, la Biblia describe al infierno como algo que no está en el planeta. Algunos dicen en el abismo, en el centro de la tierra, por ahí. Lo que está puede ser ahí que estén los espíritus encarcelados que esperan el día de juicio, de los cuales leímos recién. Podría ser. Pero cuando la Biblia habla del infierno, habla de un lugar diferente que tiene dos características contradictorias en apariencia. Habla, como leímos recién en Mateo, del infierno, que en otras partes está descrito. Si ustedes buscan las referencias, no tenemos tiempo de buscarlas ahora porque son 9:25, como el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. El lago de fuego. Ahora, a veces yo me he preguntado, el fuego produce luz, pero la física moderna enseña que no siempre produce luz. Por eso que esos agujeros de tinieblas, esos agujeros negros, tienen tremenda energía y no producen luz. ¿Ustedes se imaginan un fuego que no produce luz? Eso es lo que dice la Biblia. Algo que en aquella época no podía estar en la mente de la gente de entonces, pero que a medida que los estudios de la física avanzan, van mostrándonos que la Biblia habla de una región del universo que es el infierno. Ahora ustedes pueden decir, Samuel está escribiendo un libro de ciencia ficción. Pero no es un libro de ciencia ficción, es literalmente lo que dice la Biblia. ¿Por qué no creer literalmente lo que dice la Biblia? Entonces, si la Biblia pone el infierno fuera de la tierra, ¿qué puede ser? No vamos a imaginar mucho, pero hay, según yo he leído, yo tengo en casa unos cuantos libros de astronomía, pienso regalar alguno de la biblioteca. Por ejemplo, tengo la introducción a la astronomía del Club de Astronomía de la Corona Británica, de la Sociedad Real de Astronomía de Gran Bretaña. Un libro así, que cuenta de las estrellas negras, ya descubiertas, ya observadas, es decir, estrellas que no dan luz. ¿Será el infierno un lugar de tortura física y tremenda? Sí, es lo que dice la Biblia. Y es un lugar eterno. La desesperación de la soledad está descrita en la Biblia. Allí se da el llanto y el crujir de dientes. Y a mí me parece, yo no quiero impresionarlos, no estoy poniendo cara para emocionarlos. Si yo estuviera predicando el Evangelio esta noche, directamente en un mensaje evangelístico en vez de un estudio bíblico, yo creo que hasta se me saltarían las lágrimas, porque yo creo de verdad en el infierno. Y creo de verdad que la gente se va al infierno. Y creo de verdad que el infierno es un lugar concreto fuera del espacio terrestre, porque esta tierra será de bendición, dice la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Pero creo en un lugar concreto de condenación que es para siempre, para siempre. Creo que en realidad lo que tenemos que pensar es que el diablo, en una de sus últimas artimañas, ha inventado esta historia de que él es el rey del infierno y que los demonios son una especie de verdugos que se encargan de torturar a la gente que cae allí. Y cuando uno se imagina eso como fruto de la astucia del mismo Satanás, se equivoca. Satanás no quiere ir al infierno. Y entonces nosotros encontramos una descripción que yo quisiera que
la entendiéramos bien antes de terminar. Hoy hemos hablado 45 minutos nomás, pero este tema del infierno es muy serio y tal vez merezca un estudio adicional. Cuando Apocalipsis capítulo 20 habla acerca del destino del diablo, dice en el versículo 10 que ya hemos leído, el diablo que engañaba a la gente fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 20:10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después dice que a ese mismo lugar, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ahora, lean bien el versículo 12. Es decir, que el que no está en el libro de la vida de la salvación va al mismo lugar, por la misma eternidad. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Por qué no se puede salir del infierno? Está la parábola del rico y Lázaro que se desarrolla en el ambiente del Hades, no del infierno. Pero ya allí ya se aclara que no se puede pasar de un lugar a otro. Yo les doy algunas razones rápidas para que ustedes las piensen. La primera razón es que en el infierno no hay predicación del Evangelio. En el infierno no hay quien predique el Evangelio. En segundo lugar, en el infierno no hay oportunidad de arrepentimiento porque no existe el Espíritu Santo para producir el arrepentimiento. La Biblia dice que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados, dice San Pablo explicándoselo a los romanos. Resumo la doctrina de Romanos, por supuesto. Es decir, el que murió sin haber oído nunca el mensaje de Cristo no va a tener igual castigo que el que escuchó el mensaje de Cristo. La Biblia dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso es que yo pienso que de acuerdo a la descripción que se hace en la Biblia, en primer lugar, Dios no destruye el universo. El cielo no es una nube donde yo voy a estar con el arpa. Trato de tomar clase de arpa y nadie me enseña, así me voy a morir sin poder tocar el arpa en el cielo, voy a ver si consigo que San Pedro me consiga un piano. Pero el que va al infierno, la Biblia dice que allá no hay música ni nada. Pero aquí dice que van a ser juzgados según sus obras. Es decir, si la Biblia describe el cielo como un lugar físico, no sé si algunos hermanos antiguos se acuerdan que a los pocos años de venir yo a la iglesia, traje todas las conclusiones de la conferencia que auspició Billy Graham en Jerusalén, un congreso sobre el cielo que se hizo en Jerusalén. Y tuvimos 4 días acá de reuniones, de retiro, dedicados a hablar del cielo. Hace como 15 años o más. Estaba el templo lleno, un montón de gente hasta de otras denominaciones. Y demostrábamos allí que por qué la Biblia enseña que el cielo es un lugar físico, es un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva, dice la Biblia, incluyendo este planeta. Va a ser destruido por el fuego, pero reconstruido, lo explica el apóstol Pedro perfectamente en su segunda epístola, cuando dice que los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aparentemente, aunque para mí es definitivo, la Biblia describe el infierno como un lugar real y totalmente justo. Es decir, cada uno recibirá un castigo proporcional a su conocimiento. Pero yo que he estado trabajando algunas veces con las tribus inhóspitas de Colombia y del Ecuador, hoy comentábamos con Rosita que la ciudad de Armenia, que fue casi destruida por el terremoto, fue una ciudad donde yo trabajé bastante tiempo como pastor misionero en Colombia, la ciudad que fue destruida por el terremoto ahora. Y yo me acordaba de la gente de entonces, de mucha gente que yo conocí en el interior de la selva colombiana y de la selva ecuatoriana, que nunca habían escuchado nada de Cristo. En las plantaciones de Manta, Manta es una región, no el nombre de una planta, plantaciones de la región de Manta. Yo recuerdo que yo predicaba y decía a la gente, vengan a recibir a Cristo, porque yo no tenía experiencia, yo tenía 30 años, un poco más. Vengan a recibir a Cristo, y la gente venía corriendo adelante,
deme un Cristo a mí, deme un Cristito, que no sabían si era una fruta, si era un objeto, nunca habían oído, y yo no sabía, ellos nunca habían oído el nombre de Cristo. Bueno, gente que va a morir así tal vez en la humanidad, tienen un castigo proporcional a su conciencia, porque las tribus que yo conocí, tribus aucas, tribus de Colorado, tribus de otras regiones, en aquellos años, hace muchos años, ¿no? Hace ya casi 40 años, que yo iba visitando, mucha de esa gente tenían su código moral. Sabían lo que era una mentira, sabían lo que era el robo, sabían lo que era la envidia, condenaban las cosas malas, tenían un código moral mucho más exigente de lo que nosotros podíamos creer, tenían una iluminación, algunos de ellos tenían una idea de Dios. Los patagones lo tuvieron aquí en Tierra del Fuego antes que se descubriera América, según la investigación que hizo el doctor Arnoldo Canclini. Dice la Biblia que va a llegar el momento, Apocalipsis 14:6, en la era final de la gran tribulación, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel va a predicar ese Evangelio. ¿Saben para qué? Para decir, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es antes exactamente de lo que expliqué el domingo por la noche, el momento en que Dios cierra las puertas del santuario del cielo y dice, no hay más. Es decir, ocurre simultáneamente. Puede pasar, digamos, como si fuera hoy. De repente, Dios envía este ángel, que no sabemos qué tipo de ángel será, pero sí que se presenta y trae un mensaje simultáneo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él lo hace, no lo hace un predicador. Cuando Jesús anunció eso, Jesús preparó el camino para esta profecía. Lo hace un ángel. Ustedes lo están leyendo en Apocalipsis 14:6. Anuncia esto, porque si no yo puedo decir, bueno, como todavía quién sabe cuándo van a terminar de evangelizar, entonces a lo mejor el Señor viene dentro de 3000 años. No, el Señor cuando diga basta, primero va a mandar un ángel, se acabó, señores. Esta es la última oportunidad para arrepentirse, y después la Biblia dice, cerrará el santuario y nadie podrá entrar en él. Después lo abrirá de nuevo, porque cuando ya se haya hecho el juicio, cuando el infierno haya sido abierto y castigados allí todos aquellos que no aceptaron a Jesús, y el castigo será proporcional cada uno a la ley con la que vivió, la ley moral, la ley espiritual que le fue revelada, entonces sí, esta ciudad tendrá sus puertas abiertas como la ciudad está descrita en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Ahora, para terminar, es decir, para interrumpir, digamos, para hacer un paréntesis y seguir otro día. Yo por 2 martes no voy a poder estar porque tengo que estar en los campamentos, pero cuando vuelva podemos seguir, podemos hacer anunciar. Para interrumpir, el hecho del infierno está claramente demostrado en la Biblia de una manera racional. No podemos inventar demonios verdugos torturando a la gente a los espiedos, diablos saltando en medio del fuego, gente torturada como... Dicen que hay una película nueva que presenta una tétrica visión de un infierno diferente. No recuerdo el nombre de la película. Dicen que la estrenaron en diciembre. No sé lo que la imaginación de los autores puede crear, pero lo que sí les puedo decir, la Biblia dice que hay condenación y que cuando uno cae en la condenación, como el Espíritu Santo no puede producir el arrepentimiento, como la cruz de Cristo no está allá, como nadie puede llegar al Padre sino por Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y obviamente Jesús no vive en el infierno, no hay manera de salir de allí. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. No hay manera. Por eso los que somos llamados a predicar el Evangelio y a servirlo, aunque tenemos muchos defectos y muchos tropiezos en la vida y nuestras fallas humanas como todos, tenemos también una gran desesperación por cada persona que camina y no sabe
a dónde se dirige. Vamos a orar. Señor, estamos pensando seriamente en lo que nos dice tu palabra acerca del infierno. No queremos mezclar este estudio bíblico con falsas emociones ni con miedos irracionales. Lo que queremos es entender claramente tu palabra. Porque así como sentimos que por la sangre de Jesús somos librados del reino de las tinieblas y somos librados, Señor, de las tinieblas de afuera y del fuego que arde por los siglos de los siglos, aunque sea un fuego sin luz. Así como somos librados de la soledad eterna, de la desesperación y la angustia de no tener respuesta al clamor que salga del corazón condenado, así como tú nos has dado la certeza del perdón y tu misericordia nos llama a estar contigo para siempre y conocer todos los secretos del universo, así también, Señor, mezclamos nuestro gozo con la aflicción por aquellos que a nuestro alrededor no te conocen. Y especialmente por aquellos que han escuchado y escuchan tu palabra y la rechazan. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría para predicar tu palabra con fe. Lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amén.